Bueno, continuando entonces con el tema del pensamiento filosófico alrededor de la evolución de las especies y, digamos, del origen de todo lo que es el mundo, vamos a ir a otra cultura. Como siempre, la idea es esta, ¿no? Tratar de indagar en distintas culturas, ¿no? A lo largo del tiempo, antes de la publicación de Darwin sobre el origen de las especies, para ver qué se pensaba, ¿no? Y otra cultura muy interesante es la cultura musulmana, ¿no? Ya vimos la china, la griega, ahora vamos por la musulmana. 400 años después de Empédocles, ¿no? Ya en el siglo IX antes de Cristo, empieza a aparecer un montón de estudios que hacen los musulmanes, ¿bien? Más que nada porque como Grecia es luego conquistada por el Imperio Romano y después el Imperio Romano cambia sus religiones y sus sistemas de creencias para poder adaptarse al cristianismo. Bien, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero es para poner en contexto. Entonces, hubo muchas revueltas cristianas, y en esas revueltas cristianas se quemaron muchísimas bibliotecas, ¿bien? Esta biblioteca, la más importante, por ejemplo, la Alejandría, que estaba ahí en Egipto, ¿no? Justamente fue una de las bibliotecas más importantes que tenía todo el conocimiento que se había elaborado en Europa hasta esa fecha, y que bueno, ¿no? Con la quema se ha perdido muchísimo material. Por eso le decía que en Empédocles sobrevivieron muy pocos escritos de esas quemas también. Ahora, el tema de los musulmanes con respecto a esto es que los musulmanes logran recuperar muchísimos documentos, ¿no? Muchísimas personas que fueron perseguidas durante el periodo cristiano del Imperio Romano van a encontrar, digamos, un lugar dentro de el Imperio Otomano, ¿ok? El Imperio Otomano es el imperio musulmán que empieza a surgir a principios de la Edad Media. Y lo interesante de eso es que llega y reciben muchísimos escritos, muchísimas investigaciones, pero también ya venían investigando ellos algunas cosas. O sea, ya venían reflexionando y pensando, ¿ok? Primero, antes que nada, hay que entender que la religión musulmana no es muy distinta a la religión cristiana. ¿En qué sentido? En que la musulmana también creen en un Dios, es monoteísta, pero que tienen otras concepciones, ¿ok? Por ejemplo, los musulmanes creen que la creación del mundo y de la humanidad fue un acto básicamente accidental. Fue muy accidental, obviamente propio de Dios, pero accidental en definitiva, ¿no? Y que por eso que la idea de, digamos, de la religión musulmana es que a partir de ese accidente, ¿no? Se sustenta la idea de vivir en libertad, ¿ok? De vivir el momento y todas estas cuestiones. Es muy profunda la filosofía musulmana, es como para hablar un montón, pero bueno, la idea es redondear sobre el tema del evolucionismo, ¿no? Cómo se pensaba el origen de las especies con el tema del evolucionismo. Acá hay un pensador que es muy, pero muy influyente, que la verdad que ha escrito un montón de libros para la época en la que estaba, escribió libros de biología, de zoología, de historia. Los musulmanes tenían esta cosa también de tratar de analizar muchísimo a los animales. Es más, fueron los primeros cirujanos, si le queremos decir, porque lo que hacían era, digamos, una vez que estaba muerto el animal, lo diseccionaban, lo abrían, lo estudiaban, o sea, había realmente un método científico que practicaban los musulmanes, ¿no? Es un desarrollo terrible el que van a tener, o sea, increíble, ¿no? En el campo de las ciencias. Ni hablar de las ciencias sociales, como la geografía, que han tenido los mapas que casi nadie tenía, ¿no? Bueno, pero la cuestión, para redondear y no irme tanto de tema, es en base a un pensador filosófico muy interesante, que justamente es Bellahedú. Bellahedú, que bueno, se escribe, si lo leemos en occidental, se escribe Al-Jazir, algo así se escribía, pero Bellahedú es el nombre, digamos, musulmán, ¿no? Así se pronuncia. Pero lo interesante de Bellahedú, aparte de que escribió sin fines de obras, entonces hace 1200 años atrás, Bellahedú elaboró todos estos libros, un montón de investigaciones, como le decía, biología, zoología, historia, de todo, mapas, de todo. Va a nutrir las bibliotecas de una manera increíble. Además, no solamente las nutre,
con nuevos conocimientos, sino también que ordena, secuencia. Hay toda una elaboración acerca de cómo preservar todos esos conocimientos. Hay una real preocupación de los musulmanes de tratar de preservar esos conocimientos que se fueron adquiriendo, ¿no? Para que no pase la experiencia de lo que pasó, por ejemplo, en Alejandría, donde fue quemada la biblioteca y se perdió mucho. Ahora, lo interesante de Bella Gedú es cómo empieza ya a entender esa realidad, porque él vivía en Irak, ¿ok? Estamos hablando de Irak, estamos hablando del siglo IX, estoy diciéndoles que no era el mismo desarrollo que tenía hoy, que no es una ciudad como la conocemos hoy, era una ciudad muy antigua, pero que tenía lo que se llama un crisol de identidades, ¿no? Identidades y culturas. Cuando decimos crisol decimos que había una confluencia de muchas culturas en Irak. Irak era en ese momento un estado, ¿no? Muy, pero muy importante en materia cultural y científica, ¿ok? Había un gran desarrollo y muchas culturas pasaban por Irak, porque encima por Irak es una de las conexiones que hay para poder ir para China. Si un europeo quiere ir para China, sí o sí va a tener que pasar por Irak. Entonces era un lugar de tránsito donde confluían un montón de ideas, ¿ok? Y lo interesante de ahí de Bella Gedú es que él empieza a trabajar esta idea de cómo relacionar también la religión musulmana, pero también entendiendo cómo analizar los fenómenos naturales, ¿ok? Entonces, él primero partía de que para llegar a la verdad, ¿no? Ya está en el campo filosófico, para llegar a la verdad, a esa verdad filosófica, primero había que haber muchas discusiones. O sea, para poder encontrar la verdad necesito otras personas sí o sí, con las que yo pueda discutir, argumentar, contraargumentar, ¿no? Esto de el intercambio en pos de poder nutrir ese conocimiento, ¿ok? No de trabajar completamente solo, sino trabajar con otros. Tiene que haberse ida y vuelta para poder llegar a eso. ¿Por qué? Porque ese es el método básico que se utiliza a través del razonamiento, es decir, a través de ese intercambio nosotros razonamos y podemos complejizar más ese conocimiento, ¿ok? Esto a nivel filosófico. Entonces ahí empieza a aparecer esta necesidad de trabajar cómo fue ese origen de los seres vivos, de la naturaleza, del mundo, más allá de Dios, ¿no? Obviamente que él, como parte de la religión musulmana, sostenía que Dios decretó que la naturaleza debía vivirse en equilibrio, ¿ok? Esto es muy siguiendo el pensamiento de Empédocles, siguiendo el pensamiento de Zhuangzi, o sea, los puntos en común era esa armonía con la naturaleza, ¿ok? Bella Gedú lo que empieza a trabajar es esta idea de las especies que se adaptan para poder sobrevivir, ¿no? Hay tres postulados o tres ideas principales que Bella Gedú trabaja, que obviamente de la mano de la religión, pero que las trabajan en base al razonamiento, ¿no? Al razonamiento, a la observación y todo lo que fueron investigando. Y llega a tres conclusiones acerca de la transformación de las especies, ¿no? De los seres vivos en su conjunto. Primero que, obviamente, como son musulmanes, Dios puede transformar una especie cuando quiera. ¿Bien? En determinado momento, si Dios decide transformar esas especies, las transforma. No existe la idea de un fijismo. Las especies no son fijas, no son inmutables. En algún momento se transforman por voluntad divina, pero se transforman, ¿ok? Otra idea principal va a ser la que, bueno, obviamente que para preservar ese equilibrio, porque la transformación puede involucrar un desequilibrio en algún momento. Bueno, Dios justamente, en la creencia musulmán, trata de equilibrar esas fuerzas de la naturaleza para que la transformación sea para poder adaptarse al ambiente, no para que el ambiente destruya a la especie o que la especie destruya el ambiente. Los musulmanes, hay que decirlo que hasta el día de hoy es una de las religiones más ecologistas que hay, porque tienen una relación con la naturaleza que muy pocas religiones la tienen, ¿ok? Esto lo pueden ver muchísimo si ustedes googlean obras de arte, tanto de los griegos. Es un ejercicio muy interesante el análisis del arte, pero así de básico, ¿eh? Si googlean, por ejemplo, el arte musulmán, el arte, la pintura, ¿no? La pintura musulmana, ¿qué pintaban? ¿Qué pintaban los griegos? ¿Qué pintaban los chinos? Van a ver cuál era el principal interés de ellos. Por ejemplo, en los chinos y en los árabes había mucha presencia de elementos naturales.
Y en cambio en los griegos, en la percepción europea que hasta el día de hoy continúa vigente, hay mucha presencia de seres humanos, especialmente del hombre, ¿ok? Como el que tiene que dominar a esa naturaleza. Esto sí forma parte mucho del pensamiento predominante europeo hasta el día de hoy, y que tiene su origen en la filosofía griega, de que el hombre masculino porque después vamos a trabajar porque masculino, porque había mucha segregación de mujer. Pero el hombre vino también para dominar a la naturaleza. En cambio, los musulmanes y los asiáticos creían que en realidad debía haber una adaptación y un cierto equilibrio que había que respetarse. Miren lo importante de eso. Y lo pueden comprobar tranquilamente con las obras de arte. Pero volviendo a Bella Gedú hablaba de esto de que entonces Dios trae esta idea de equilibrio que se debe respetar y que justamente la idea de todo esto es que las especies puedan adaptarse para respetar ese equilibrio, ¿ok? Y por último, hay una observación que hace Bella Gedú que muy pocos pensadores, pero me animaría a decir que yo no puedo creer que un tipo del siglo IX se fije en esto particularmente específico para trabajar la transformación de los seres vivos. Bella Gedú, como está en Irak, y como les decía anteriormente, Irak era un lugar de mucha circulación de personas, entonces hay un montón de personas con distintos rasgos físicos, hay distinto comercio de distintos animales de distintas partes del mundo, o sea, el comercio también ha traído estos interrogantes de qué onda todo esto, ¿no? Pero ahí Bella Gedú trae algo que es crucial en el análisis que después científicamente se va a comprobar que es así, pero que Bella Gedú en su pensamiento de razonamientos, perdón, ya lo estaba interpretando, y él toma el tema de las migraciones. Para Bella Gedú, en sus libros, habla mucho acerca de este tema de los animales, ¿no? Y de las especies y de los seres vivos, pero principalmente toma como elemento, digamos, transformador el tema de la migración. ¿Qué es lo que dice Bella Gedú? Que las migraciones son la muestra de esas transformaciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, no? Que a través de las migraciones de determinados seres vivos, esos seres vivos se van a transformar a lo largo del tiempo y por voluntad divina para adaptarse y equilibrarse con el ambiente. Esto es, pero yo cuando leí por primera vez Bella Gedú, que no me leí todo, pero leí lo que más me interesaba, la verdad que esto a mí me detonó la cabeza porque era increíble que una persona del siglo IX esté pensando una cuestión tan específica que encima se va a comprobar científicamente, ¿ok? Así que bueno,